Amperímetro básico. Un amperímetro se utiliza para medir la intensidad de la corriente en el circuito. Normalmente los multímetros tienen una limitación de medición de amperaje, que es 10 amperes. Si pasamos esos 10 amperes, corremos el riesgo de dañar nuestro amperímetro. Vamos a ajustar el multímetro para medir corriente continua. En este caso vamos a poner el selector en corriente continua. Además, para poder medir corriente, vamos a cambiar la sonda roja a el orificio en donde tenemos la medición de amperímetros. Luego vamos a colocar la selectora en el lugar para medir corriente, que como única opción tenemos 10 amperes. Tenemos dos amperímetros en este plano, de los cuales uno de ellos mide la intensidad que consume la luz. Si nosotros seguimos el recorrido de la corriente, vamos a encontrar que aquí entramos al aparato porque debemos conectarnos en serie, y a la salida de la corriente tenemos dos caminos, uno que sigue hacia la luz y el otro que sigue y pasa por otro multímetro. En este caso, este multímetro estaría saltándose el consumo de la ampolleta o de la luz, y este multímetro sería el que está tomando cuál es el consumo del circuito con la luz. Por lo tanto, vamos a hacer clic sobre él. Aquí vamos a medir la intensidad que pasa a través de las luces de posición. Si nosotros observamos, tenemos que R1 y R2 son luz de posición izquierda y derecha. R3 y R4 son luces traseras. R5, R6 y R7 son luces de salpicadero. Debemos entonces medir luz de posición. Para esto vamos a poner la sonda negra en el punto número 8 y la sonda roja en el punto número 4. Como debemos conectarnos en serie, lo que vamos a hacer es vamos a remover el fusible para generar un circuito abierto. Vamos a verificar que el aparato se encuentra en corriente continua y vamos a ponerlo en la medición de amperímetro con el cable donde corresponde. Hacemos la medición de amperímetro en la única opción, que es 10 amperes, y el resultado que nos va a dar va a ser de un consumo de 3 amperios. Ahora vamos a medir la intensidad que pasa a través de las luces traseras. Antes de eso, si repetimos la operación en la otra luz de posición, podemos ver que abriendo el circuito, podemos ver que la cantidad de amperios es la misma que en el circuito anterior, de 3 amperios. En la medición de la intensidad a hacer en las luces traseras, vamos a ver que ambas luces traseras trabajan con un mismo fusible. Por lo tanto, vamos a poner la sonda roja en el punto número 6 y la sonda negra en el punto número 10. Vamos a abrir el circuito aquí, sacando el fusible para poder quedar en serie, y vamos a hacer pasar corriente a través de nuestro aparato, poniéndolo en 10 amperes. Vamos a ver que tenemos un consumo de las luces traseras de 4 amperios. Vamos a volver a off. Y ahora vamos a realizar la medición de la corriente que transcurre en las luces de salpicadero. Para esto
vamos a tomar el fusible Z4 y vamos a medir entre los puntos 11 y 7 respectivamente. Vamos a nuevamente abrir el circuito sacando el fusible para poder quedar en serie. Y colocaremos nuestro amperímetro. Aquí tenemos una corriente de 1,5 amperes. Ahora realizaremos la medición de corriente total. Para ello, vamos a llevar el amperímetro a 0. Vamos a poner las puntas entre los puntos 2 y 3. Como el interruptor está generando un circuito abierto, nosotros aquí quedamos inmediatamente conectados en serie. Haremos pasar corriente entonces por el aparato para obtener la medición. Y en este caso no obtenemos medición. Esto sucede porque la corriente de todo el circuito es mayor a la que el equipo soporta. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos aquí fue cortar o quemar el fusible. Vamos a apagar el instrumento, vamos a cambiar el fusible. Vamos a llevar a 0 entonces, vamos a cambiar el fusible. Sacando las ondas. La pregunta que nos queda entonces es si el fusible no resistió los 10 amperes porque era mayor, ¿cuántos amperes son los que tenemos en todo el circuito? Para esto vamos a realizar una operación matemática en donde vamos a sumar todas las mediciones anteriores que realizamos a todos los circuitos y de esta forma vamos a obtener la cantidad de corriente total que circula por este circuito. Recordamos que en Z1 o en el circuito de luces de posición izquierda teníamos 3 amperios, en el lado derecho teníamos 3 amperios más, en las luces traseras teníamos un consumo de 4 amperios y en las luces de salpicadero teníamos un consumo de 1,5 amperes. Si nosotros sumamos todo eso, vamos a obtener un resultado de 11,5.